¿Qué fue lo que sucedió el sábado en la primera sesión del Congreso del Estado? Vimos a un José Juan Espinosa pues aguerrido, fuerte, y justamente marcó esa línea en contra de la sumisión y en contra de la dictadura, que bueno, fueron claros ejemplos de las dinámicas priistas. Diputado, si nos pudieras explicar pues cómo percibiste esta sesión y por qué tu postura y tu actuación. Bueno, primero dejar muy claro que no se trata de posiciones o de conductas protagónicas ni aguerridas, sino a mi parecer de posiciones congruentes que tienen que ser parte fundamental en el comportamiento de cualquier legislador. El mensaje fue muy claro, el que enviamos una vez que se rompe un acuerdo que firman 6 fuerzas políticas a través de sus coordinadores, es en el sentido de que tenemos que dejar atrás esas prácticas que forman parte del viejo régimen, en el sentido de que el Congreso tiene que actuar como mayoría mecánica o como un anexo más del despacho del Ejecutivo del Estado. ¿Cuál creen o consideran que fue el punto detonante pues durante esta sesión? El pacto que hubo para impedir que bueno, las fuerzas hablaran sobre el gobierno de Mario Marín Torres, para impedir que las fuerzas criticaran pues el hecho de que no haya acudido el gobernador Mario Marín Torres a rendir su informe. O sea, este fue el punto toral. Por supuesto que era inconcebible el renunciar a nuestro derecho y a nuestra obligación como partidos políticos de expresarnos de manera libre en una sesión solemne tan importante como tuvo que haber sido, que no fue, ya que el propio diputado Ceferino, emanado de un partido de izquierda como el PT, de un partido que no se ha prestado ningún tipo de acuerdos con el Partido de Acción Nacional en el orden federal, hoy habla a nombre de 6 fuerzas políticas, menos Convergencia, porque fuimos el único partido que no firmó este acuerdo y que señaló antes de la sesión de que no compartíamos este formato a modo, acuerdos entre el PRI y el PAN, porque ellos fueron los que empujaron este formato, que entre ellos mismos acaban rompiendo estos propios acuerdos. Me viene a la mente ese acuerdo entre César Nava, siendo presidente Beatriz nacional Paredes del PAN, y Beatriz Paredes, donde habían firmado un documento para evitar las alianzas electorales. Ese era el tipo de acuerdo que firmaron y que fue exhibido a la luz pública. ¿Cómo los partidos políticos podíamos prestarnos a esta protección, a este cerco de impunidad? Deja en el orden jurídico, sino en el orden parlamentario. Renunciar a una obligación y a un derecho. Y dice el diputado del PT que no estábamos en posibilidades de fijar posición alguna porque no conocíamos el contenido del informe. Yo le digo al diputado y a todas las fuerzas políticas que no se trataba de calificar el contenido del informe, se trataba de dar un posicionamiento, porque en teoría nosotros conocemos la realidad del Estado, porque en teoría somos poblanos y porque en la práctica fuimos actores permanentes en este gobierno de Marín, pero estuvimos ante una aberración jurídica. Imagínate, porque hay que analizar lo que pasó. Un día de la semana pasada el Congreso da por concluidos los trabajos, se atreven a hacer del Congreso un circo, llevan un mariachi a cantar las golondrinas, una serie de payasadas, haciendo del Congreso un circo, y anuncian que todo está terminado. Y de repente vuelven a sesionar. Se les olvida la cuenta de salud. No se les olvidó. De repente sesionan para evidenciar un pacto entre 2 fuerzas políticas, donde al PAN se le aprueban 26 cuentas públicas de ayuntamientos del PAN, y por otro lado se aprueba la cuenta pública de una de las secretarías más cuestionadas del gobierno de Mario Marín. En la propia fracción priista hacen una reforma para que Marín no acuda al Congreso, pero se les olvidó decir en esas reformas qué es lo que el Congreso tenía que hacer para dar por cumplido la obligación constitucional de que el gobernador rinda su informe. Entonces fue una aberración jurídica. Se hizo del Congreso en los últimos años un anexo más del gobernador, hicieron una reforma a modo y bueno, no tenían salida jurídica más que violar la ley, y la violaron aquellos partidos. Insisto, mis respetos y admiración al Partido de la Revolución Democrática, al propio Partido del Trabajo, pero a todos ellos los invito a que seamos congruentes y que no se nos olvide que esta alianza fue en términos electorales, que dio frutos, que logramos terminar con un partido hegemónico, pero no podemos desdibujar la presencia de la izquierda, mucho menos en el Congreso del Estado, que es fundamental. Y para el PRD fue sustancial el hecho de que el gobernador Mario Marín Torres no haya acudido al Congreso del Estado. ¿Cómo lo ve el PRD? Porque finalmente es lo que desata
pues esta evidencia de que hay una división en Compromiso por Puebla? Mira, nosotros en el PRD no vamos a permitir este tipo de situaciones, ¿no? Pero creo que tampoco no era el momento el día sábado, puesto que ya habíamos nosotros llegado a un cierto acuerdo por medio de nuestro coordinador, ¿no? Comparto la idea del diputado José Juan. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en las próximas sesiones. Creemos también que no debemos de permitir este tipo de situaciones en el Estado. Si Marín tiene alguna culpa, tendrá que pagarla junto con todos sus compañeros secretarios que lo acompañaron durante su gobierno, pero creemos que todo tiene un momento, ¿no? Creemos en el PRD que habrá oportunidad de poder expresar y dar un posicionamiento del PRD en la tribuna como en las comparecencias que seguramente van a haber, ¿no? Después de lo que pasó el sábado, es inevitable que no haya comparecencias, ¿no? Tendrá que haber, y ahí el PRD va a estar muy pendiente y va a fijar sus posturas. Vamos a un corte, amigos, regresamos.